Si hacemos caso a esta moda del feminismo, los hombres reprimen la sexualidad de las mujeres por motivos tan variados como demostrar su poder, proteger sus privilegios masculinos, por celos, por considerarlas de su propiedad, por miedo a la sexualidad de las mujeres y un largo etcétera. Para contradecir este prejuicio ideológico, os resumiré en una sola frase las conclusiones de los artículos y estudios en los que se basa este vídeo. Quien verdaderamente reprime la sexualidad de las mujeres son las propias mujeres. La represión de la sexualidad femenina busca que las mujeres refrenen y moderen su comportamiento y su deseo sexual. Nos podemos encontrar con 4 hipótesis diferenciadas según la forma en que se manifiesta esta represión. La primera hipótesis sería que los hombres son los represores. La segunda, que las represoras son las mujeres. La tercera, que las mujeres no necesitan ser reprimidas porque de manera natural ya poseen un menor deseo sexual que los hombres. Y la cuarta, que debido a los costes de su mayor esfuerzo en la reproducción, las mujeres han aprendido racionalmente a reprimir su deseo sexual en su propio interés. Empecemos por la primera de las hipótesis, la teoría del control masculino. Según esta visión, los hombres, más concretamente los maridos, impiden a las mujeres dar rienda suelta a su sexualidad. Digo los maridos, porque los solteros no tienen ningún interés en reprimir la sexualidad de las mujeres. Más bien al contrario. Para los solteros, cuanto mayor sea el impulso sexual de las mujeres, mejor. Según este enfoque, si los hombres necesitan reprimir la sexualidad de las mujeres, se está suponiendo necesariamente que las mujeres poseen un mayor impulso sexual que los hombres, y que éstos lo ven como un peligro para ellos y para la sociedad. Que los hombres repriman la sexualidad de las mujeres serviría también para retenerlas y que no les abandonaran por otros. Con esta acción, además, los hombres podrían asegurarse de que los hijos de la mujer son realmente suyos y no ajenos. Por tanto, el único caso en el que sí les podría interesar a los hombres presionar a las mujeres para que moderen su sexualidad sería en el ámbito de la pareja, preservando así la fidelidad de la mujer hacia el novio o el marido. Es decir, que los hombres emparejados a una mujer darían más importancia a la fidelidad de sus mujeres que a su impulso sexual, y que prefieren tener una vida social tranquila y ordenada antes que sexo, lo cual es bastante cuestionable, porque suponer que a los hombres no les gustan las mujeres sexualmente activas es mucho suponer. En definitiva, la teoría del control masculino presupone que la condición natural de las mujeres es desear mucho sexo, y que los hombres se unen para reprimir la sexualidad femenina, motivados por los celos, por el deseo de garantizarse la certeza de su paternidad y por la envidia del gran potencial sexual de las mujeres, que llevaría a un caos social si no se limita. Como segunda hipótesis, tendríamos la teoría del control femenino. Esta teoría propone que son las mujeres las que limitan la sexualidad femenina. ¿Pero por qué querrían hacer esto las mujeres? Si analizamos la conducta humana desde el punto de vista de las interacciones sociales y cómo se desarrollan en base a costes y recompensas, podemos considerar las interacciones sociales como un intercambio donde las diversas partes dan recompensas para obtener lo que quieren. Bajo este enfoque, el sexo es un recurso que los hombres quieren y que las mujeres poseen. Para obtener sexo de las mujeres, los hombres dan a cambio recursos, compromiso, seguridad, atención. En toda negociación, el que menos interés muestra por algo es quien mayor poder tiene en esa negociación. Si la mujer demuestra un menor deseo de relaciones sexuales, el hombre tendrá que darle muchos beneficios para que acepte tener sexo con él. Si lo que uno tiene para negociar es sexo, interesa que el precio del sexo sea lo más alto posible. Si el sexo fuera gratis para los hombres, las mujeres no podrían pedir nada a cambio. Además de esta ventaja, relacionada con las leyes de la oferta y la demanda, limitar la sexualidad de las mujeres, en general, tiene el aliciente de que existe un menor riesgo de que sus hombres las dejen por otras mujeres. Porque si ya les ha costado encontrar a la que tienen, como para ponerse a buscar otra.
Esta hipótesis de la represión de las mujeres por parte de las mismas mujeres tiene como consecuencia inmediata que las mujeres castigarían a aquellas que otorgaran sexo a los hombres de una manera fácil. A estas mujeres promiscuas se las suele llamar baratas o fáciles, porque dan el sexo a un precio más bajo que el de mercado, y se las presionaría para que subieran el precio. Esta hipótesis también predice que las mujeres estarían en contra de otros tipos de satisfacción sexual para los hombres, como la pornografía, la prostitución y otras formas de entretenimiento sexual, además de que también estarían en contra de que los hombres accedieran a la reproducción fuera del cauce tradicional, como por ejemplo a través de los vientres de alquiler. Otra predicción es que si una mujer se ofreciera al hombre más deseable, rebajando el precio habitual de acceso a su sexualidad, sería vista por las demás como desleal o traidora a la causa general de las mujeres. La que hiciera eso obligaría a las demás a depreciar su valor sexual para poder mantenerse en la competición. Es lo que ocurre en los mercados regulados. Un grupo de empresas manteniendo un único precio más elevado del que correspondería en condiciones de libre mercado puede tener un nivel de ventas aceptable, pero cada empresa, individualmente, vendería más que las demás si bajara el precio. Solo se eleva artificialmente el precio de algo si se presiona para limitar la oferta. En resumen, la teoría del control femenino se basa en la actuación sobre la oferta y la demanda dentro del intercambio social. El sexo es un recurso que quieren los hombres, pero que está controlado por las mujeres, y a éstas les interesa que su precio sea alto. Por ello, suprimen la actividad sexual para mantener una escasez crónica y de ahí los altos precios. Las mujeres, de una manera conjunta, actúan para refrenar la sexualidad femenina. La tercera hipótesis es que las mujeres tienen menos deseo sexual. Según esta teoría, no hace falta limitar la sexualidad femenina, porque por naturaleza las mujeres tienen menos deseo sexual que los hombres. Si esta idea es verdadera o falsa, es un tema muy controvertido, porque no sería útil para explicar por sí misma la revolución sexual que tuvo lugar en los años 60 del siglo pasado. El aumento de la actividad sexual femenina que produjo la revolución sexual sugiere que efectivamente antes habría ocurrido una represión cultural debida a la acción de alguna de las dos hipótesis anteriores, la de los hombres como represores o la de las mujeres como represoras. Ni tampoco explica por qué cuando los hombres son escasos, las mujeres incrementan su actividad sexual y viceversa, que la disminuyen cuando los hombres son mayoría, tal y como veremos más adelante. Esta hipótesis, que trataría de explicar el origen natural del menor deseo sexual de las mujeres, por sí sola no es muy eficaz a la hora de explicar los procesos sociales en torno a la represión del sexo, pero sí que aporta un refuerzo a la teoría del control femenino por las propias mujeres. Si las mujeres desearan el sexo más que los hombres estarían haciendo un favor a las mujeres y tendrían que compensar a los hombres. Pero como no es así, porque el deseo sexual femenino es menor que el masculino, esta situación obliga a los hombres a que sean ellos los que tengan que dar algo a cambio a las mujeres. La combinación de estas dos teorías puede funcionar mejor que cada una por separado. Por contra, la idea de que las mujeres tienen menos deseo sexual que los hombres contradice la teoría del control masculino, ya que se basa en que la sexualidad femenina es mayor que la de los hombres. La cuarta y última hipótesis supone que independientemente de la dimensión del impulso sexual femenino, de manera racional, las mujeres habrían optado por reprimirse ellas mismas debido a los mayores costes de la reproducción. Las mujeres ejercen en este caso un autocontrol de su sexualidad por los costes y peligros del sexo. Tener sexo al hombre no le supone más que la pérdida de unos espermatozoides y gastar unas cuantas calorías, pero a la mujer le puede suponer un embarazo y cambiarle radicalmente la vida. También, dar a luz ha supuesto en la historia de nuestra evolución el riesgo de muerte en el parto o el debilitamiento del cuerpo de la mujer debido a, por ejemplo, el desgaste de los huesos debido al traspaso de calcio al feto, la pérdida de dientes o al envejecimiento prematuro. Es decir,
cada acto sexual podría implicar un embarazo y cada embarazo un mayor riesgo para la salud de la madre. Esta hipótesis podría explicar, mejor que la del bajo deseo sexual natural, la revolución sexual. La aparición de la píldora anticonceptiva, la legislación a favor del aborto y otros cambios sociales habrían hecho que la mujer pudiera tomar más riesgos con su sexualidad. Pero esta hipótesis presenta problemas para explicar la represión de conductas sexuales distintas a la del sexo vaginal y que no implican riesgo de embarazo, como la masturbación, el sexo oral, etc. No habría razón para suprimir esos otros deseos sexuales, aunque se puede argumentar que mejor no hacer nada porque una cosa podría llevar a la otra. Tampoco explica fenómenos como que las mujeres frenan su actividad sexual por miedo al cotilleo y a tener una mala reputación más que por miedo al embarazo. Esto sugiere que sí hay represión cultural y que no es solo una decisión racional por propio interés. A pesar de todo, hay que tener esta posibilidad en cuenta al analizar los datos. Pasemos ahora a confrontar las 4 hipótesis analizando las diferencias de poder entre los sexos y cómo repercuten en la sexualidad femenina. Cuando las mujeres no tienen poder político ni económico, necesitan utilizar el sexo para controlar a los hombres y obtener sus recursos, y por ello restringirían su sexualidad en gran medida. Por contra, cuando las mujeres tienen otras fuentes alternativas de poder y de obtención de recursos distintas de la instrumentalización interesada del sexo, tienen menos necesidad de restringir o limitar el acceso de los hombres al sexo, por lo que pueden relajar los controles sobre la sexualidad femenina. Pero esto no nos aclara del todo quién inhibe la sexualidad, si los hombres o las mujeres. Es decir, que conocemos el efecto, pero nos queda por determinar la causa. Igual es que a los hombres no les queda otro remedio que conseguir poder y dinero si quieren tener relaciones sexuales. Para aclarar las causas tenemos otros datos. Uno muy interesante es el estudio de qué ocurre en las sociedades cuando el número de hombres y mujeres no está equilibrado, es decir, cuando en una sociedad hay más hombres que mujeres o viceversa. Si hay el doble de hombres que de mujeres, los hombres deben competir duramente por las mujeres, y las mujeres dictan los términos de las interacciones sexuales. En tanto que si hay más mujeres que hombres, entonces son los hombres los que dictan las normas. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los hombres estaban movilizados en la guerra, por lo que el número de hombres disponibles para las mujeres durante esos años disminuyó radicalmente, y se llegaron a ver anuncios en las universidades de los Estados Unidos en los que las chicas ofrecían a los hombres lavarles el coche o pagar los gastos de las citas. En general, se observa un patrón de comportamiento muy claro. Cuando los hombres están en minoría, el impulso sexual de las mujeres aumenta. Cuando hay pocas mujeres y muchos hombres, los hombres tienen que proveer compromiso y recursos si quieren tener sexo. Es decir, cuando los hombres ponen las reglas, el sexo es más accesible, libre y fácil, pero cuando mandan las mujeres, el sexo es escaso y caro. Aquí entramos también en el terreno de la disponibilidad y acceso al sexo, relacionándolo con ese impulso tan femenino que muchos de los estudios sobre la represión de la sexualidad de las mujeres obvian: la hipergamia. Puede ocurrir, y de hecho ocurre actualmente, que aunque la cantidad de hombres y mujeres esté equilibrada en la sociedad, la actividad sexual de las mujeres aumente porque consideren que no hay suficientes hombres y bajen el precio del sexo. ¿Por qué se preguntan tantas mujeres que dónde están los hombres si tienen millones a su alrededor? Como las mujeres ya obtienen los recursos gracias al trabajo asalariado y encuentran que el Estado ya las protege lo suficiente, no necesitan tanto a los hombres como en etapas de incertidumbre o inseguridad, por lo que la mayoría de los hombres, a los que las mujeres solo ven como posibles proveedores de recursos, pasan a ser ignorados. Y solo la minoría de mejores hombres genéticamente deseables, según el punto de vista femenino, se convierte en objetivo de las mujeres. Es decir, que el 100% de las mujeres busca acceder al 20% de los hombres,
por lo que las mujeres bajan el precio exigido a esos pocos a niveles ridículamente accesibles, mientras suben exponencialmente el precio que exigen al 80% de los hombres que no les interesan y que deberán ofrecer mucho más para captar mínimamente su atención. Es como cuando algunas mujeres solo se dan cuenta de que un hombre existe cuando ese hombre coloca las llaves del Ferrari sobre la barra del bar. Continuando con la situación en la que hay más hombres que mujeres, está comprobado que los embarazos aumentan cuando hay menos hombres. Una explicación a esta conducta es que cuando los hombres son pocos, cada mujer debe competir duramente con las demás y bajar el precio del sexo, exigiendo menos compromiso, menos inversión en afecto, atención, etc. Cuando los hombres mandan en el mercado, la sexualidad femenina se libera, contrariamente a lo que dice la teoría del control masculino. Hay también otros estudios que investigan las relaciones sexuales en parejas conflictivas, en las que se puede ver cómo cuando la violencia física en la pareja la ejerce el hombre, hay más actividad sexual como recurso de las mujeres para aplacar al hombre y evitar la violencia. En cambio, en las parejas en las que la violencia la ejerce la mujer, el sexo no solo no aumenta, sino que disminuye drásticamente. De nuevo, esto nos sugiere que más poder masculino conduce a más sexo, no a su represión. Extrapolándolo al conjunto de la sociedad, cuanto más violenta es la sociedad, más sexo hay, y cuanto más pacífica sea la sociedad, o cuantos menos problemas haya, menos sexo hay, entendiendo por menos sexo que el 80% de la población masculina se las ve y se las desea para obtener sexo con regularidad. Cuando el hombre es pacífico, la mujer no necesita aplacarlo mediante el sexo. A modo de conclusión, la teoría de los peligros del embarazo para la salud de la mujer ni confirma ni desmiente la necesidad de reprimirlas sexualmente, por lo que es una teoría que podría quedar en el aire. Sin embargo, la hipótesis que no encaja con los hechos es la teoría del control masculino, porque presupone que cuando los hombres controlan la situación reprimirían la sexualidad femenina. Pero ya hemos visto que ocurre precisamente lo contrario. Cuando los hombres controlan la situación, hay más sexo. Entretanto, la hipótesis número 3, la de que las mujeres tienen un menor deseo sexual innato, sí explica los hechos, pero no explica por qué hay una represión cultural, pues el menor impulso sexual ya se produce de forma natural. Si a esta hipótesis del menor deseo de las mujeres se le añade la teoría del control femenino de la represión, todo cobra mayor sentido. Mediante la represión de su ya menor deseo sexual, se genera una sensación de escasez que incrementa artificialmente el precio exigido a los hombres que quieran acceder al sexo con ellas. En definitiva, las mujeres se aprovechan del mayor impulso sexual de los hombres, en muchos casos incontrolable, y que los predispone a pagar el precio que sea, maximizando así el beneficio material que las mujeres obtienen con la transacción. Pero vamos a seguir indagando. Comprobemos ahora qué ocurre en la adolescencia, qué influencias directas reciben las adolescentes acerca de su sexualidad. La adolescencia es el momento en que la mujer se convierte en un ser sexual y puede empezar a realizar elecciones acerca de su actividad sexual. Si alguna fuerza de la sociedad deseara reprimir la sexualidad femenina, la sexualidad adolescente debería ser uno de sus principales objetivos. Por ello, la cuestión central es investigar quién controla la actividad sexual de las adolescentes. La teoría del control masculino supondría que son las influencias masculinas las esenciales, mientras que la teoría del control femenino pronosticaría que son las influencias femeninas las que predominan. La respuesta a esta cuestión es que parecen ser las madres la principal fuente de mensajes antisexuales para sus hijas. Es habitual que las hijas estén influidas sobre todo por las madres y los hijos por los padres, aunque con una influencia menos intensa sobre los hijos que la de las madres hacia las hijas. En general, existe una relación directa entre la actitud sexual de la madre y la de la hija, pero no así entre el padre y la hija, que no tendría mucha relevancia. Las madres tienen, por tanto, más influencia en las hijas que los padres.
Aproximadamente el 60% de las madres habla con sus hijas acerca del control de natalidad y el 30% de las madres lo hace sobre la moralidad sexual, mientras que en ambos casos solo el 2% de los padres lo hace. Las madres hablan mucho con las hijas de sexo y tratan de negociar, mientras que los padres se ven incapaces de tratar el asunto y simplemente lo evitan. Las madres también se comunican más con las hijas que con los hijos. Además, cuanto más se comunica la madre con la hija, más tarde se inicia la actividad sexual de la hija. O sea, que la influencia materna parece retrasar la actividad sexual de la hija. La cantidad de comunicación con el padre no tiene relación con la actividad sexual de su hija. La no cercanía de la madre durante el periodo de la enseñanza secundaria se asocia de forma significativa a la promiscuidad en las hijas. Por el contrario, no estar cerca del padre no se relaciona con la promiscuidad. La madre, por tanto, parece ser la figura parental que más restringe la sexualidad de las hijas. Lógicamente, el motivo puede ser que las madres lo hacen como una forma de protegerlas. La única excepción aparente a este patrón de influencia maternal es que en la literatura de ficción y en el cine se describen bastantes más situaciones en las que serían los padres y los hermanos los que ejercen el control principal sobre las mujeres jóvenes, lo cual nos sirve para interpretar que se percibe socialmente a los hombres como el origen del control, cuando en realidad son las mujeres. Si nos enfocamos en las amistades de las adolescentes, nos encontramos con algo muy conocido. Las amistades influyen en las adolescentes más que los padres. Estos datos apoyan la teoría del control femenino. El comportamiento de las chicas se explica en gran medida por la imitación de la conducta sexual de sus amigas, mientras que las amistades chica-chico no afectan. Los grupos de chicos en la adolescencia suelen orientarse a conseguir sexo con las chicas apoyándose los unos en los otros para lograrlo, mientras que los grupos de chicas se dedican a refrenar el sexo y apoyarse entre ellas para evitarlo, por ejemplo, rescatando a una amiga borracha de los avances de un chico. El grupo de chicas adolescentes parece ayudar a impedir que vayan demasiado lejos sexualmente. De manera general, las chicas adolescentes hablan de sexo fundamentalmente con sus amigas y con su novio, mientras que cualquier otra influencia de origen masculino es irrelevante. Las amigas presionan para frenar el sexo y encuentran muy importante mantener una buena reputación. Muchas chicas cuentan que sus amigas las desaprobarían y se pondrían celosas si tuvieran mucha actividad sexual. Los chicos, en cambio, son presionados por sus amigos para buscar oportunidades sexuales y experimentarlas. Hay datos anteriores a la revolución sexual de los años 60 que son interesantes porque indican cómo eran las cosas cuando la represión sexual era mayor. Se recalcaba la importancia de una buena reputación y los grupos de chicas rechazaban a las chicas que dispensaban favores de forma muy liberal. Los chicos también rechazaban a estas chicas que iban demasiado lejos, pero a muchos de ellos no les importaba que una chica fuera muy lanzada. Así que la presión para mantener una buena reputación parece provenir de las chicas. En cuanto a los novios, ya se ha comentado antes que son la única figura masculina que pinta algo para influir en las adolescentes, pero toda su influencia es para tener más actividad sexual y no para tener menos. Tanto los chicos con los que las adolescentes tienen citas como los novios intentan de forma continuada que haya más actividad sexual y muchas chicas lamentan haber cedido a esa influencia. No existe ningún estudio que refleje que los chicos presionan a sus novias para disminuir la actividad sexual. Resumiendo, los estudios sugieren que la supresión de la sexualidad femenina durante los años adolescentes proviene de fuentes femeninas, la madre y el grupo de amigas. Los padres y otros hombres tienen poca influencia, salvo en el caso de los novios que influirían para aumentar la frecuencia del sexo. Todo ello apoya la teoría del control femenino. La hipótesis de la autoprotección racional también tiene su importancia. Las madres parecen reprimir a las hijas para evitar un embarazo o también para que su hija no sea excluida del grupo de amigas o castigada por ir demasiado lejos en su sexualidad.
Por ello, la madre estaría inculcando un control sexual en su hija para que su estatus suba dentro de su entorno social. Por lo tanto, una combinación de la teoría del control femenino y la del autocontrol racional podría ser la mejor opción para explicar la represión sexual en las mujeres. Hasta ahora hemos hablado de métodos sociales de reprimir la sexualidad femenina, pero hay culturas donde se utilizan otras medidas más drásticas como la ablación del clítoris. Esta práctica está prohibida en la mayoría de países occidentales, pero todavía se practica en países de África y Medio Oriente. ¿Quién apoya y perpetúa en esos países las prácticas de cirugía genital femenina? Los datos disponibles también apuntan aquí hacia las mujeres. La decisión sobre si una niña será intervenida o no la toman la madre o la abuela. Las mujeres ven la operación como una señal positiva de estatus y a menudo se burlan de las chicas que no la han realizado. La intervención casi siempre la efectúa una especie de comadrona y los hombres suelen estar excluidos de todo el proceso. Las mujeres suelen justificar la ablación con explicaciones infundadas como que mejora la salud o que lo pone en el Corán o que ningún hombre se casaría con una mujer si no lo hace. Con respecto al Corán, en ninguna parte se dice que las mujeres deban padecer la ablación, y junto con la excusa de la salud y de la negativa de los hombres a aceptarlas, son todas invenciones de las mujeres. Los hombres de estas culturas sí se casan con mujeres no operadas. De hecho, las mujeres europeas no operadas son muy apreciadas como esposas por los hombres de países islámicos africanos porque disfrutan más del sexo, lo cual contradice directamente la teoría de que los hombres africanos prefieren mujeres cuya sexualidad ha sido mutilada quirúrgicamente. Más concretamente, se estudió una muestra de 300 hombres sudaneses, cada uno de los cuales tenía varias mujeres, entre las que existía por lo menos una mujer que había sido intervenida y otra que no estaba operada. Casi todos los hombres preferían a la mujer que no había sido intervenida, y entre las mujeres que habían padecido la ablación, los hombres preferían a las que habían sufrido una mutilación más leve. Estos hallazgos sugieren que los hombres sudaneses prefieren a las mujeres que pueden disfrutar del sexo. Luego debe existir alguna motivación diferente al disfrute del sexo para continuar con esta mutilación de las mujeres. Dentro de estas culturas, algunos hombres ponen objeciones a la práctica de la ablación, pero las mujeres de la familia suelen insistir en que se realice la operación. En los casos en que el padre apoya la cirugía, la operación se realiza en el 100% de los casos. Cuando el padre no tiene opinión, el 97% de las madres quiere realizar la operación. Cuando el padre está en contra, el 47% de las madres dicen que la operación se hará diga lo que diga el padre. Estos datos sugieren que la opinión del padre sí parece tener alguna importancia, pero que la influencia decisiva es de las madres. Parece que la intervención es controlada por la cultura femenina. Aquí también, este punto favorece la teoría del control femenino de la sexualidad de la mujer. Entiendo que todavía alguien pueda pensar que este control femenino es solo aparente, porque tendría más importancia una especie de poder masculino oculto en las sombras. Pero la realidad es que la opción del poder masculino siempre es la de favorecer la existencia de más sexo, no de menos. Además, creer que millones de mujeres en el mundo reprimen su sexualidad porque el poder telepático de los hombres consigue lavarles el cerebro es tratar de tontas a las mujeres y considerar que no son capaces de pensar por sí mismas.